Muy buenos días, a todo el grupo del IFE. Les voy a dar las indicaciones de lo que van a realizar hoy, en plataforma. Vamos a entrar a plataforma. Ahí ya dejé ciertas actividades y algunas indicaciones que les voy a dar para que vayan haciendo lo que va a hacer las actividades del día de hoy. No vamos a la materia de circuitos eléctricos, no vamos a las secciones, por lo general estamos en componentes analógicos. Aquí en componentes analógicos vamos a encontrar toda esta información del diodo que ya anteriormente lo platicamos. Ahí empezamos a ver las etapas que ya anteriormente indicamos de la corriente alterna, cómo se convierte, o en ese caso llegar a la conversión de la corriente directa en sus distintas etapas. La etapa del transformador de potencia, cuando ya hacemos la reducción de esa amplitud de la señal de la corriente alterna, teniendo una señal de corriente alterna, pero ya transformados a una menor escala. Después rectificamos ya sea por media onda o onda completa. Después pasamos por un filtro y posteriormente hacemos la etapa de la regulación de la señal. Entonces ahí prácticamente ya hicimos estos ejemplos anteriormente. Aquí podemos ver los videos de la explicación de media onda, de onda completa, con dos diodos y el puente de grids. Y también por ahí hicimos la fuente variable, cómo realizar una fuente variable para que podamos de una u otra manera manipular los valores. Yo les encargo que hagan la simulación para que me digan si se pudo, en ese caso, realizar la modificación del voltaje. Por aquí les dejo también la ecuación. Anteriormente no lo había puesto por ahí la ecuación, pero para poder obtener la ecuación, en este caso de inicial, el voltaje que va a tener el voltaje de salida va a depender de lo que valga R2. Entonces va a variar del valor prácticamente casi nulo hasta llegar a un valor prácticamente máximo de 5 kilo ohms, que es el potenciómetro que colocamos, tanto en el M317 para un voltaje positivo, como también para un voltaje negativo con respecto al LM337. Bueno, ahí tienen la explicación eh, de cómo prácticamente se puede calcular. Y también de una otra manera, por aquí dejé el circuito, ¿no? Los dos circuitos de la fuente. Aquí hacemos la explicación. Aquí hay un link para que puedan irse a ver cómo de una otra manera se construye la fuente regulable o la fuente variable. Pero aquí dejo la fuente fija rectificada, en este caso con el puente de grids, con derivación central, con el 7800, en este caso 7805, por eso se marca como 78XX, porque se acuerdan que el 7812, 7809, 7806 me indica el nivel de voltaje, lo mismo que el 79, pero el 79 me está indicando el voltaje negativo. Entonces aquí tenemos el circuito que podemos realizar y obviamente tendremos las tres etapas, ¿no? La red eléctrica, la de la transformación, la rectificación, los de filtros y obviamente ya el voltaje regulado, ¿no? Pero con fuente fija, ¿no? Ya rectificada. Y en la parte inferior tenemos de una u otra manera igual el circuito equivalente al anterior, con una fuente variable rectificada con el M317 y el M337. De igual manera, hagan la simulación de estos circuitos y preséntenme si efectivamente pueden modificar el valor, prácticamente cuál sería el valor mínimo y máximo que tendría nuestra fuente. Obviamente ya aquí tenemos 220 ohms, en este caso, a diferencia del circuito que nos mostraba por acá, que era de 240, creo que la resistencia, ¿no? Así es. Y bueno, cuánto es lo que va a variar, de qué valor a qué valor, ¿no? De voltaje inicial al voltaje final, tanto en positivo y en negativo. Esa es la forma en cómo lo podemos ir construyendo y bajando. No se olviden que por lo regularmente lo pueden hacer, el puente de diodos, pueden bajar el puente de gris
conformado ya prácticamente como un módulo, o lo pueden hacer con 4 diodos de esta forma, ¿no? Haciendo esta conexión. Y ya posteriormente estos son prácticamente capacitores electrolíticos. Busquen ahí generales o genéricos, algo así, creo que me aparece, y ya pueden modificar el valor para que la señal se ajuste. Todo esto con el nombre adecuado lo pueden ir bajando los componentes. En el Puente Bridge pueden poner BR y traten de buscar si aparece ahí, o en este caso con el nombre GBP, y ahí están los números, ¿no? Para que lo puedan ir bajando. Igual pasa con el capacitor cerámico, pueden bajar el capacitor cerámico, en este caso pongan ahí CAP, y es el primer circuito que va a aparecer. En este caso no le modifiquen el valor, solamente le dejan con un nanofaradio, está bien, y el último capacitor es de 100 nanofarads. Entonces tenemos la fuente ya regulable, ¿no? Para que puedan ver la diferencia entre la fuente fija y la fuente variable. Después, prácticamente, ahí, anteriormente a esta primera parte, el día de hoy tienen que entregarme la fuente rectificadora de media onda. Entonces, avancen con la rectificación de media onda, con el circuito. Aquí ya les dejo de forma concisa lo que tienen que realizar, es realizar el diseño de una fuente rectificadora, simule y observe y comprende el tipo de señal que se tiene de esta fuente. O sea, una vez que hagan el diseño de la fuente rectificadora de media onda, qué tipo de señal me está entregando. Y una vez que le esté entregando la señal o el tipo de señal, ahí calculen el voltaje eficaz, no el voltaje medio. El voltaje eficaz, en el ejemplo del libro, hablaba del voltaje medio. Yo lo que me interesa es encontrar el voltaje eficaz. De una u otra manera, de ahí mismo, de la señal que estén midiendo del osciloscopio, pueden obtener la amplitud de la señal y la frecuencia, o en ese caso, como otra forma de decirlo, el voltaje pico que va a tener y la frecuencia que tiene en ese caso el circuito. Esta frecuencia tiene que ser compatible, o en este caso tiene que ser igual a la señal que le están metiendo en como el alternador, ¿no? Que le estén observando. Eso es para el día de hoy. Tiene hasta casi un minuto antes de las 2:30 p.m, ¿no? Pero de mientras pueden avanzar en el día de hoy en esta actividad. Bueno, y de igual manera, una vez que ya terminen esa actividad, si gustan, pueden empezar a hacer la rectificación de media onda, que es para el jueves, y la rectificador de onda completa con el puente de Grich, también para que es el viernes, pero pueden ir avanzando. Pero lo que me interesa es esta parte, ¿no? Por aquí les puse una información acerca del transistor y la curva característica. Esto es lo que vamos a explicar hoy en clase. Lean la información de cómo es prácticamente un transistor, cuál es la diferencia entre un transistor NPN y PNP, por qué prácticamente tiene esta combinación de materiales con materiales NPN. Recuerden que el material tipo P tiene portadores mayoritarios de huecos, ¿no? Y en el material N, pues tiene un exceso de electrones, están dopados con electrones, en el material P con dopados de huecos. Pero ¿cuál es la característica que le permite conducir y el funcionamiento que puede tener, el doble funcionamiento que puede tener el transistor? Por ahí van a darse cuenta que van a decir que es una forma de amplificador y otra forma como un conmutador, pero de las dos formas todo depende de la señal que estemos metiéndole, ¿no? Obviamente se los va a ir indicando acá la explicación, entendiendo que ahí debe de haber una corriente del colector, una corriente de la base y una corriente del emisor, donde se van a dar cuenta que la corriente del emisor va a ser mucho mayor que la corriente de base y que la corriente del colector, aunque muchas veces lo consideran equivalente la corriente del colector con la corriente de base, porque son una diferencia muy mínima, pero la fórmula de la corriente del emisor es igual a la corriente del colector más la corriente de la base. Y ahí se los va a ir indicando, ¿no? Aquí lo tenemos la ecuación, y posteriormente, si quieren saber cuánto es la corriente del colector, pues es igual a la corriente del colector, es igual a la ganancia por la corriente de la base, ¿no? Y
ahí depende del material o del circuito cuál sería la ganancia. Si la ganancia es del 100%, pues obviamente ya tenemos que multiplicar la corriente de base en este caso por 100 para que me dé la corriente del colector. Bueno, esas son fórmulas muy sencillas. Vean cómo circula una corriente convencional. Y cuando hablamos convencional es porque ya habíamos comentado que siempre va de positivo a negativo, pero una corriente real, ¿cómo funciona? Conforme analicen el comportamiento de un transistor NPN, aquí se fue una P de más, NPN, nosotros podemos ver cómo podemos polarizar de una otra manera, en este caso, el transistor para que haya una conducción prácticamente entre el colector y el emisor, para que circule una corriente que active prácticamente el transistor, ¿no? Pero ahí vamos, en la próxima clase que tengamos, yo les voy explicando esta parte, ¿no? Y de igual manera, en el caso del PNP, corriente convencional y corriente real de los electrones, ¿no? Cuál prácticamente sería la función que juegue, ¿no? La característica de la forma del transistor nos lo va explicando de forma tal que podamos ver en base al análisis, en el caso del análisis con respecto a la corriente, ¿no? Cómo hay una corriente mínima que fluye prácticamente y que va a tener un crecimiento exponencial con relación al voltaje base emisor, ¿no? Pero también podemos ver la diferencia entre el voltaje colector emisor. Entonces, esto es lo que vamos a explicar y que de una u otra manera en el video que dejo ahí, en el link, explica cómo se obtienen estas dos gráficas, que estas son la parte importante que nosotros necesitamos para comprender el funcionamiento. Obviamente más en esta, ¿no? La curva característica de salida del transistor, porque esta es la parte que varía mucho por el tipo de transistores, pero se van a dar cuenta que hay tres zonas, ¿no? La zona de ruptura, que como ya lo saben, al final siempre va a tener un voltaje máximo de tolerancia en la cual una vez que llegue a ese punto se rompe la señal y entonces tiene un crecimiento exponencial de la corriente. Permítame tantito. ¿Qué tal, mi estimado amigo? Permítame tantito. Sí. Ay, tantito. Pausar. Bueno, vamos a detenerlo.